Bien, dicho esto, vamos allá a empezar con el módulo. En esta ocasión, el módulo tiene que ver con el tema, el primer tema o la primera unidad es el trastorno específico de aprendizaje, ¿sí? Entonces voy a compartir el material. Me indican, por favor, si se ve, si se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan perfectamente? Sí, Lice, se le escucha. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno. Vamos a ver en esta ocasión, como decía, trastorno específico del aprendizaje, que en esta ocasión se ha hablado, tal vez lo han escuchado hablar, son tres, sobre todo se habla de tres dificultades de aprendizaje, ¿no? Y lo vamos a ir viendo más que todo de qué trata, cuáles son las causas, cómo es el desarrollo, las posibles o pautas de diagnóstico y de intervención. Entonces, hablamos o definen en ese caso ciertos autores como Morrison y Fleget, que es más que todo, y también incluso está conocido o abreviado como TEA, o en otras circunstancias está TEA, como es un problema para adquirir, digamos, o usar una habilidad escolar. Básicamente, ¿qué habilidades, digamos, o qué trastornos podemos ver, o qué dificultades, en qué áreas específicamente se ve? Es más que todo en leer, la dificultad en leer, escribir y la parte aritmética, ¿no? Entonces, los autores ven ahí o puntualizan la palabra específico, porque es específicamente un trastorno, digamos, cuando el niño va aprendiendo los primeros cursos, en este caso primaria, incluso ya, como ven en el nivel inicial, si vamos a hablar pre-kinder y kinder, es donde ya van a iniciar, ¿no? De conocer las letras, conocer el abecedario, hacer las primeras operaciones aritméticas, ¿no? Ya sé como que ya se les va enseñando los números, todo eso. Y ahí es donde ya tal vez se puede detectar, si vamos a ver entre los 5 o 6 años, se puede detectar si hay o va a haber una dificultad a la hora de leer, a la hora de escribir, a la hora de reconocer números. Entonces, es donde se puntualiza y por eso dice específico. No se refiere al hecho de que al hacer, digamos, un diagnóstico, se pueden descartar varias causas, ¿no? De habilidades escolares básicas. A nivel intelectual. En esta ocasión, no necesariamente es una cosa intelectual o tal vez un trastorno mental o déficit sensorial. Es diferente. En esta ocasión es más que todo, eh, tiene que ver con el rendimiento, en este caso del niño, ¿no? En la capacidad de aprender. O sea, como que muchas veces hay niños que tienen o tienen lentitud a la hora de aprender a leer, a escribir y a incluso a escribir y la forma de escribir incluso, ¿no? La ortografía, todo eso. Y se ve la parte, y cuando hablamos de escritura también está aquí inmiscuido la dificultad, por ejemplo, en la coordinación motora, ¿sí? Entonces se señala como causa probable, ¿no? Puede ser los déficits bases biológicas que incluyen factores genéticos, puede ser hereditario, como dicen, ¿no? O ambiental, y que de alguna manera puede que afecte, digamos, el desarrollo cerebral como bajo peso al nacer incluso, así como la exposición prenatal a la nicotina, es decir, cuando, digamos, si la mamá ha estado en estado de gestación y como bien se sabe, los primeros meses, si vamos a hablar los 3 primeros meses, tiene que tener un cuidado riguroso en cuanto a respecto de no tomar ninguna bebida alcohólica, ningún medicamento y es más no fumar, porque de alguna manera eso va a afectar en el desarrollo a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, a nivel de los sistemas que se están desarrollando en ese momento. Entonces, y eso a la larga va a inferir en el desarrollo, en este caso del aprendizaje, ¿no? Entonces, pueden ser esas posibles causas que se dan si se va a detectar en los niños este tipo de trastornos, como decía, ¿no? Y más adelante vamos a ver específicamente qué término se usa para este tipo de, ¿no? Y ahora, vamos a ver, por ejemplo, el DSM-5, que es
manual de diagnóstico, ¿no? De diagnóstico para ver trastornos en este caso, según el del 2014 señala que la prevalencia en este caso del trastorno es del 5 al 15% de niños en edad escolar. Entonces, se ve que en los niños más o menos se va a poder detectar cuando el niño ya va iniciando ya a nivel preescolar, escolar. Entonces, sí, si se, digamos, se detecta a nivel de los 5 años, 6 años, 7 años, y se le da una intervención requerida temprana, entonces este tipo de trastorno se va a poder solucionar, ¿no? A la larga. Si no, entonces si es, digamos, se detecta a mayor edad, va a ser más lento el tratamiento y así el mejoramiento, digamos. ¿No? Entonces, por lo general, según el DSM-5, este tipo de trastorno se da más en los niños, niños que niñas en este caso, ¿no? Usualmente se da, como decía, en los primeros años de educación primaria, debido a que es el periodo donde el niño va a aprender a leer y escribir, ¿no? Y comúnmente, claro, era decir en primero de primaria, segundo de primaria, ¿no? Pero ahora estamos viendo que ya en la etapa preescolar, kinder, prekinder, ya los niños ya ahí sí aprenden, ya reconocen los números, conocen las letras, y ahí se les enseña, digamos, a ver las primeras palabras, ¿no? Entonces, desde ahí sí ya se puede saber o hacer, eh, darse, digamos, diagnóstico, hacer una evaluación incluso, para saber si el niño va o no, va a tener retardo en aprender o no, ¿sí, no? Y sin embargo, puede tal vez existir algunos retrasos, tal vez en el lenguaje, incluso, de alguna manera se puede inferir incluso las habilidades motoras finas. Cuando hablamos de habilidades motoras finas, tiene que ver con la habilidad de escribir, ¿no? Cuando el niño, por ejemplo, va a escribir y ahí ya se ve. Por eso es que en pre-kinder y kinder les enseñan, ¿no? A escribir. Incluso hay muchas veces los profesores piden ciertos elementos, ciertos materiales, por ejemplo, porque muchas veces decimos, pero ¿por qué mi hijo tiene que aprender hacer los puntitos, hacer las rayitas? Es para esto, ¿no? Es más que todo les enseña de alguna manera a que tengan tener una letra muy consistente, una buena letra, una buena escritura, ¿no? Donde se puede determinar, se puede ver qué tipo de letra está haciendo en ese momento, no tener problemas, por ejemplo, al escribir. ¿Ya? Entonces, los problemas de fluidez, comprensión de la lectura, si hay problemas en la ortografía, por ejemplo, cuando la expresión escrita y aptitudes numéricas, tal vez cotidianas, o incluso en esta ocasión, muchas veces los niños pueden confundir las letras, a veces digamos, la E lo pueden escribir como un número 3 por ejemplo, ¿no? Y eso es un tipo igual de trastorno que se ve que en este caso sería la disgrafia, ¿no? Que lo vamos a ver igual más adelante. Los criterios de acuerdo con el DSM-5 es para el diagnóstico son los siguientes. Según el DSM-5, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? ¿Cómo uno puede ver que hay, o sea, que se puede dar, digamos, este tipo de trastornos? Por ejemplo, dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. Se puede evidenciar en este caso, ¿no? La presencia al menos de los síntomas que vamos a ver durante los 6 meses a pesar de intervenciones que se hayan hecho en este caso. Uno es la lectura de palabras impresa o lenta y con esfuerzo, ¿no? Cuando el niño, por ejemplo, está aprendiendo a leer, si vamos a ver en primero de primaria, está aprendiendo a leer ciertas oraciones simples y es muy lento para leer a veces, o a veces no puede captar las letras o no puede percibir tal vez cómo está escrito, o a veces puede leer incluso lo puede ver, digamos, la B como D o leer diferente, o tal vez pronunciar, incluso no pronunciar bien las letras, y eso también se ve, ¿no? Entonces, eso sería como un síntoma, por ejemplo, ¿no? Lee palabras sueltas en voz alta, incorrectamente, pues, ¿no? Lentitud, adivina, ¿no? Tal vez no es la letra, o tal vez no puede diferenciar, no reconoce, y dificultad para expresar tal vez bien las palabras como está escrito, como decía, ¿no? No hay una pronunciación exacta. No, dos, es la dificultad para comprender el significado de lo que lee, ¿no? Puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración. Entonces, aquí no hay la comprensión de lectura, ¿no? Las relaciones, las inferencias y el sentido profundo de lo que lee.
¿no? Entonces, es decir, lee y al final cuando uno le pregunta al niño, ya, acabas de leer un texto, ahora quiero que me digas qué entendiste, por ejemplo, ¿no? De esa lectura, que a veces por lo general son lecturas sencillas que se dan primero de primaria, segundo de primaria, entonces, y muchas veces el estudiante no comprende. Entonces, de alguna manera eso ya sería un 5, ¿no? Dificultades ortográficas, no puede añadir o omitir o sustituir vocales o consonantes, ¿no? O cambiar en esta ocasión. Por ejemplo, tal vez la D por la B, la, incluso la S puede escribir como el número 5, por ejemplo, ¿no? Esas de, entonces, puede haber ese tipo de dificultades. Dificultades con la expresión escrita. Por ejemplo, hace múltiples errores gramaticales o de puntuación, ¿no? En una oración organiza mal el párrafo, la expresión escrita de ideas no es clara, puede que, digamos, no se entienda, ¿no? Entonces, ahí vemos ciertos síntomas a la hora de que el niño va escribiendo y también leyendo, ¿no? Entonces, vamos bien. 5, también las dificultades en sentido numérico, ¿no? Los datos numéricos, el cálculo, comprende mal los números, las relaciones, cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito, en lugar de recordar la operación matemática, por ejemplo, ¿no? Como hacen, en este caso se pierde el cálculo aritmético, puede intercambiar los procedimientos, ¿no? O sea, no hay una dominación de los números en esta ocasión, ¿no? Dificultad en el razonamiento matemático. No tiene gran dificultad para aplicar conceptos, hechos, operaciones matemáticas simples, por ejemplo, ¿no? La suma, a veces puede confundir las de esta con la suma, ¿no? O la multiplicación. Y la B puede tener otro punto, las aptitudes académicas, pero en este caso puede ser de grado cuantificable por debajo de lo esperado, en este caso, ¿no? Cuando pues, vemos para hacer un diagnóstico hay pruebas, ¿no? Para medir cierto, en este caso, el cociente intelectual, ¿no? Para saber si la capacidad de escribir, de leer, está esperado o está para la cronológica o no. Entonces, es una forma también de ver y para ver también si el rendimiento académico y la vida se confirma con medidas o con pruebas, en este caso estandarizadas, como decía, y que esto lo vamos a ver al final. Es decir, uno de los temas o de la unidad, en este caso, cuando estamos ahorita hablando de la unidad 4, que es la última unidad, saber qué instrumentos se puede usar para hacer el diagnóstico, ¿sí? Para ver, digamos, con precisión ese tipo de trastornos. Ahora, para especificar en este caso, con dificultades en la lectura, ya específicamente, ¿no? Precisión en la lectura de palabras, se tiene que ver la velocidad, la fluidez en la lectura, es decir, que haya una buena pronunciación, ¿no? En la lectura y comprensión de la lectura. Entonces, esos son los tres puntos que se debe ver, que si está bien o hay dificultades en esas cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, para esto, para lo que hemos visto, la primera parte, que son las dificultades en la lectura, hoy en día se conoce con el término de la dislexia, ¿no? Es un término que se está usando alternativamente, ¿no? Se utiliza más que todo para referirse a la dificultad del aprendizaje que se da por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, ¿no? De letrar mal, poca capacidad en la ortografía, en la pronunciación, ¿no? Entonces, particularmente puede tener una importancia, digamos, como decía, se puede ver dificultades en la comprensión de la lectura y razonamiento matemático. Con dificultad en la expresión escrita, por ejemplo, ¿no? La corrección ortográfica, corrección gramatical y la puntuación, ¿no? Claridad al escribir y la expresión escrita. Entonces, ese es uno de los puntos que se conoce como la dislexia. Ahora, con dificultad matemática, en ese sentido, digamos, memorizar, por ejemplo, los números, memorizar operaciones matemáticas, cálculo correcto, razonamiento matemático correcto, ya a esta dificultad matemática se conoce con el nombre de la discalculia, ¿no? Que es un término alternativo que se ha ido utilizando, ¿no? Para referirse a la dificultad que tiene el estudiante, ¿no? Para la información numérica, en aprender incluso operaciones aritméticas básicas, ¿no? Que en este caso estamos viendo la suma, las de esta multiplicación y división, que desde ahí sabemos que en los primeros niveles de primaria se va aprendiendo.
si se utiliza, por ejemplo, la discalculia para especificar ese patrón, particularmente se puede presentar, por ejemplo, dificultades en el razonamiento matemático, ¿no? Y a la vez, incluso en la escritura, como decía, pueden confundir, por ejemplo, en vez de poner el 3 pueden poner como la E, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay la dificultad. Es que es por eso que eso también se puede relacionar, o puede ser uno de los síntomas o trastornos que se puede presentar en una persona que tiene dislexia también puede llegar a tener discalculia, ¿no? Ahora, especificar la gravedad actual. Puede ser leve, moderado y grave. ¿Cuándo es leve? ¿No? Cuando algunas dificultades con las actitudes de aprendizaje, uno o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para la persona, puede compensarlas y funcionar bien cuando éste recibe un servicio, un apoyo oportuno, es decir, una atención temprana, ¿no? Estamos viendo cuando, por ejemplo, el niño ha entrado a prekinder, kinder es donde ya, como decía, se les enseña ya los números, letras, a escribir, eh, primeras palabras, todo eso. Entonces, ahí es donde ya se debe ver, ¿no? Se debe hacer un diagnóstico, una observación si el niño está bien, está acorde a su edad, aprendiendo las letras, los números, entonces no hay problema, pero posiblemente, digamos, sí escribe, pero no lee bien. Entonces, eso sí puede ser tal vez una leve dificultad, lo cual se puede apoyar en ese momento, ¿no? Moderado es más que todo las dificultades en las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que la persona tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar, digamos, alguna adaptación o servicios de ayuda, al menos durante una parte del horario, ¿no? De la escuela. Es decir, aparte de que se le hace un apoyo en la escuela, es posible que tenga que tener, digamos, actividades o tenga que tener un apoyo fuera de la escuela, tal vez en un centro específico donde ayudan a niños o estudiantes con problemas de aprendizaje, ¿no? Y grave ya son dificultades más que afectan a varias áreas académicas. Cuando decimos grave, estamos viendo que el niño, aparte de que tiene problemas, digamos, solamente en lectura, no solo en lectura y escritura, también en la parte matemática, incluso en la parte de escribir y en la memorización, entonces ya es una enseñanza que debe ser más individualizada y especializada. En ese caso, va a ser tal vez un apoyo más a largo plazo, va a ser con un seguimiento ya más individualizado, más específico en las áreas que realmente se le ha podido diagnosticar, ¿no? Y llevar ciertos métodos y servicios que tal vez no solo sea en la escuela, sea en el centro y también en la casa. Es decir, tiene que ser en los lugares donde el niño vaya y aprenda y vaya mejorando, digamos, ¿no? Si se le apoya diagnosticar. Es más, cuando un niño tiene un diagnóstico, en su caso dislexia, puede tener hasta otro tipo de trastorno de aprendizaje que puede ser TDAH, ¿no? En este caso es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Y de alguna manera, si vemos eso, ya es más de gravedad y por lo tanto ahí tiene que tener dos tipos de apoyo. Tanto en la parte del otro que es un trastorno TDAH, que en TDAH lo vamos a ver igual más adelante, que es otro de los temas, cómo es el apoyo y todo eso, y, ¿no? Entonces ahí ya es más especialidad, más de seguimiento, incluso ya en las sesiones se hacían más largas, ¿no? Para que pueda mejorar en ese aspecto. Porque a diferencia, si vamos a ver la diferencia, si voy a poner en sus términos, TDAH es un trastorno que por lo general no tiene cura, ¿no? Es más que todo es un tratamiento, sí tiene tratamiento. Es un tratamiento que el niño va a tener ese trastorno de por vida, pero va a ir mejorando siempre y cuando tenga un seguimiento, tenga un apoyo continuo, ¿sí? Pero a diferencia de eso, estamos viendo esos trastornos que estamos viendo, la discalculia, estamos viendo la dislexia y disgrafia. Esto sí, digamos, de alguna manera va a mejorar y es, digamos, se puede decir que es netamente curable siempre y cuando los pronósticos sean en tempranas edades, como estamos diciendo, a los primeros años de primaria, ¿sí? Ahora, se hace una distinción en este caso en el trastorno específico del aprendizaje
que dificulta la lectura con la matemática, por ejemplo, ¿no? Se refiere que el trastorno se va asociado al mal funcionamiento de ciertas regiones corticales. Cuando hablamos de regiones corticales, estamos hablando de ciertas estructuras a nivel cerebral, ¿no? Por eso se dice o se clasifica de acuerdo al hemisferio o los hemisferios. No estamos hablando cerebrales, cuando vamos implicando, se proponen dos grupos. Si, según el autor, en este caso Yáñez, él nos indica, nos explica que cuando hay, por ejemplo, una, un problema a nivel hemisferio, que en este caso hemisferio izquierdo, donde el niño incluye un coeficiente intelectual ejecutivo superior al verbal y buen funcionamiento visoespacial, ese tipo de se asocia con gran frecuencia a la dislexia, es decir, que de alguna manera los niños que tienen este tipo de trastorno puede que tenga o influya o algún problema a nivel del hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la parte donde tiene que ver con la parte de lenguaje, tiene que ver con el funcionamiento de la coordinación motora también, porque al escribir, como estamos diciendo que la dislexia es un problema de la lectura y también la escritura, entonces pudo haber habido una afectación a nivel cerebral en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y también, por lo tanto, a nivel de trastornos del lenguaje, ¿no? Es donde tal vez no se puede pronunciar bien, no se entiende, puede haber también ciertos problemas, ¿no? En el momento de hablar, de pronunciar. Ahora, ¿qué pasa con el hemisferio derecho? En esta ocasión, cuando hay una afectación del hemisferio derecho que se caracteriza, ¿no?, por presentar un coeficiente intelectual verbal superior al ejecutivo, dificultades pragmáticas del lenguaje, en esta ocasión hay mala funcionalidad visoespacial, alteraciones al escribir, dificultades interpersonales, buena lectura. Entonces, en esta ocasión, esto puede deberse con los trastornos de la parte no verbal. Es decir, cuando el niño, por ejemplo, si el hemisferio derecho, usualmente su funcionamiento es más que todo la parte sensible, la parte emocional, y de alguna manera eso también puede inferir, ¿no? Puede tener un problema a la hora de leer, a la hora de entender, es más que todo la comprensión de lectura. Cuando hay una afectación de hemisferio derechos, puede que el niño no pueda comprender a la hora de leer, ¿no? La dislexia es de la más alta prevalencia en edad escolar, ¿no? Últimamente sí se ha visto problemas de dislexia, pero como les decía, a la larga eso sí se puede educar y se puede mejorar. ¿No? Sí, sí, repito, sí se pronostica a temprana edad. Se caracteriza más que todo por problemas en la precisión de la lectura, como decía, ¿no? Puede haber sustitución, omisión, adición, ¿no?, decodificación de palabras, grafemafonema, que es letra, sonido, ¿no?, en la velocidad de la lectura y su comprensión específicamente. Entonces, su base es debido a las deficiencias en los componentes de procesamiento fonológico, ¿no? La conciencia más que todo se refiere al grado de sensibilidad a la escritura. Cuando el niño va leyendo, va reconociendo, a la vez lee, reconoce cómo es la letra, cómo se pronuncia, discrimina, manipula los sonidos, comprende las palabras, ¿no?, que está compuesto, entonces a eso va. Y si hay deficiencia, no entiende lo que está leyendo, no hay la buena pronunciación, entonces ya es un síntoma. Y el otro elemento es el acceso léxico, es decir, la denominación automática, referida a la capacidad de recuperar las formas fonológicas, es decir, la memorización en este caso, tiene que ver con la memoria a largo plazo. Por ejemplo, digamos, yo le voy a dar, voy a contar o sí, contarles un cuento, digamos, a niños que estamos ahorita hablando de nivel inicial. Entonces, eso para medir la memoria a largo plazo, se les va a dar un tiempo para recordar de que si les he contado, digamos, hace 2 días o 3 días un cuento, quiero que me digan cómo era el cuento, entonces ahí se va viendo si ha habido o no la asimilación de ese cuento y se ha podido guardar en su memoria a largo plazo. Si no, entonces de alguna manera puede haber algún problema, ¿no? El tercer elemento es la memoria fonológica, que se detiene la información conforme va llegando la secuencia, los sonidos en un tiempo limitado, hacer más fácil la ejecución de tareas.
¿no? Que vas a requerir de alguna manera un almacenamiento, procesamiento de sonidos, palabras, y esto caracterizado con trastornos graves de lectura, ¿no? Ahora, vamos a diferenciar qué es dislexia y qué no es dislexia, ¿no? Porque muchas veces a veces se confunde ciertos síntomas cuando uno tal vez hace una observación en clase, cuando ve que el niño está fallando en algo, puede confundir. Por ejemplo, sí o sí, la dislexia es cuando dificulta a nivel cerebral que obstaculiza aprender a leer con precisión y fluidez, decíamos, ¿no? Condición de por vida, los niños no superan la dislexia, pero con el apoyo adecuado las habilidades claves pueden mejorar. Dificultad de aprendizaje, pues mucha gente tiene, digamos, hace que estudien durante casi un siglo. En esta ocasión puede que mejore, sí. Ahora, ¿qué no es dislexia? Es un problema de inteligencia. O sea, los niños son igual, no afecta de alguna manera la inteligencia, para nada. Un niño puede tener dislexia, pero igual puede ser inteligente. Un problema de la visión. Tampoco tiene que ver con la visión. No, muchas veces tal vez el niño está leyendo y de pronto no ve bien y de ahí hay que de alguna vez descartar si realmente es dislexia o si solamente es una falta de visión, si tiene un problema a nivel de la visión, la vista, ¿no? Un problema de pereza, bueno, los niños con dislexia ya se están esforzando, ellos necesitan más ayuda que progresar, ¿no? Entonces tampoco no es un problema de pereza o que sea flojito, ¿sí? Ahora, los niños con dislexia pueden tener problemas con aprender una lengua extranjera, por ejemplo, con la ortografía, con la escritura, no pueden escribir bien, como les decía, pueden invertir las letras, ¿no? No escribir la D, lo pueden poner como la B, la L, como decía, el 3 confundir con la S, con la 5, ¿no? Decodificar, pronunciar palabras escritas, entender lo que leen, o sea, en este caso no entienden lo que leen, no pueden rimar, resolver problemas matemáticos de lógica, de conocer palabras comunes. Entonces, esos son los síntomas, esos son los signos que uno debe ver para saber si un niño tiene dislexia. Pero también, como les decía, hay también pruebas específicas para detectar si realmente el niño tiene dislexia. Ahora, vamos a ver con la parte de la discalculia. No, como decía, la discalculia más que todo es una dificultad en las matemáticas, ¿no? Ese trastorno también es denominado discalculia del desarrollo, ¿no? Que se manifiesta en deficiencias del aprovechamiento en la aritmética, más que todo en las operaciones básicas, como ya había mencionado anteriormente, que es la suma, ¿no? La resta, multiplicación y división, ¿no? Que por lo general eso se les va enseñando ya en los primeros cursos de primaria, ¿no? Entonces ahí se ve cuando el niño cuenta con una inteligencia normal, oportunidad escolar, estabilidad emocional y motivación suficiente, entonces el niño puede aprovechar. Ahora, la discalculia procedimental que se manifiesta por el uso de procedimientos aritméticos son maduros, con errores, tal vez el niño a veces escribe con errores, es más confunde los números, no hay buena escritura, entonces se presenta más que todo inmadurez en la parte, también tiene que ver la parte motora, ¿no? Por parte de la discalculia, los hechos numéricos que se manifiestan por dificultad en la presentación, ¿no? Datos numéricos, la memoria a largo plazo, es más, cuando, por ejemplo, sabemos que la tabla de multiplicar, que muchas veces se le está a los niños para que puedan memorizar la tabla, no sé, la tabla del 2, muchos lo confunden o no hay la memoria o no se puede memorizar fácilmente, ¿no? Porque son tablas tal vez fáciles y no lo pueden, y es más difícil y imposible. Entonces vamos viendo la dificultad en eso, ¿no? Se manifiesta por dificultad en cifras, en hacer cifras, así como una serie se caracteriza por deficiencia en la lectura, en la escritura de los números, como les iba diciendo, también se puede encontrar la relación, es decir, se encuentra la relación en la percepción, atención, es decir, no hay niño no tiene la atención apropiada, la memoria no puede memorizar, por ejemplo, la tabla de multiplicar o cuando hace las sumas, por ejemplo, el lenguaje, el razonamiento, funcionamiento motor a la hora de escribir, no escribe de manera correcta, ¿no? Y la lectura. Igual, ¿no? ¿Qué es discalculia y qué no es discalculia? ¿No? La discalculia, como decíamos, es una dificultad de entender conceptos relacionados con los números, hacer operaciones comunes.
una condición común. En expertos dicen que la discalculia es tan común como la dislexia. Es decir, que la discalculia puede ser parte también de la dislexia, ¿no? Puede existir por sí misma, pero a menudo se presentan niños con condiciones como la dislexia o el TDAH, ¿sí? Ahora, no, la discalculia no es cuando, por ejemplo, una señal de poca inteligencia, es decir, tampoco tiene que ver con el nivel de inteligencia, ¿ya? Porque el niño igual es inteligente, pero solo tiene el problema de que no puede escribir bien, no puede memorizar, que no tiene nada que ver tampoco con la inteligencia. Lo mismo que la ansiedad matemática, ¿no? Sin embargo, a menudo coexiste esta dificultad emocional. Muchas veces los niños no odian tal vez las matemáticas y eso no quiere decir que tengan ese problema, solo es una ansiedad o es algo que tal vez les pone, les estresa y eso no tiene nada que ver tampoco. Falta de esfuerzo, ¿no? Los niños con discalculia necesitan diferentes tipos de intervenciones para progresar, no seguir recibiendo la misma enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué es y cómo se presenta? Pueden tener problemas de discalculia los niños. Presentan discalculia porque no pueden contar bien, no confunden tal vez los números, manejan el dinero como dar cambio, decir la hora, por ejemplo, se confunde al decir la hora, recordar datos matemáticos básicos, entender palabras relacionadas con las matemáticas, mayor que, menor que, por ejemplo, calcular en papel o mentalmente cuando tienen que escribir y mentalmente, entonces ya es un problema, distinguir la izquierda que es izquierda que es derecha, identificar los signos, ¿no? La suma, la resta correctamente y entender cómo los números están relacionados entre sí. Entonces, si los niños tienen alguno o estos tipos de síntomas, es quiere decir que el niño sí tiene ese tipo de trastorno. La disgrafia, como había dicho, toda la disgrafia tiene que ver que también está relacionado, es parte de la dislexia, tiene que ver con errores cometidos, digamos, con fallas a la hora de escribir, por ejemplo, ¿no? Como dice, ahí se va invirtiendo las letras que pueden confundir por la D, la E con la 3, con el 3, la 5 con la S, ¿no? Entonces esa es la confusión que puede haber. Puede también definir en este caso las habilidades de escribir, errores ortográficos, puntuación, puede ver también un problema en cuanto a la ortografía, la caligrafía, tal vez no hay una escritura correcta de las letras, incluso puede haber que hagan como garabatos, bueno, cuando, por ejemplo, el niño ya tiene, por ejemplo, 5, 6 años y ya está entrando a primero de primera y de pronto cuando hace las letras o escribe números, no lo hace de manera correcta y lo hace como garabatos, es algo que no se puede entender, ¿no? Entonces, de alguna manera eso se podría ya denominar como disgrafía o disortografía, respectivamente. Entonces, la disgrafía puede ser un resultado, como decía, es parte también de la dislexia, que tiene que ver con la parte, en este caso, con un problema de déficit a nivel coordinación motora, no motora en este caso fin, que el problema al escribir, tal vez no ha tenido o tal vez la suficiente estimulación en esa etapa. Por eso es que es muy importante muchas veces, ¿no? La etapa em, preescolar para que de alguna manera se va estimulando ciertas áreas, en ese caso, como estamos viendo, una de las áreas que es muy importante y que sí, yo creo que hoy en día las instituciones que se encargan de la parte preescolar hacen ese tipo de estimulaciones, ¿no? A nivel motor, motora fina, a nivel motor grueso, es donde dan su inicio, digamos, a ciertas áreas de aprendizaje, ¿no? Y lo cual de alguna manera eso va a ayudar mucho. Ahora, ¿cuáles son las pautas de diagnóstico? No, el diagnóstico de cada tipo requiere más que todo de pruebas, como había dicho, ¿no? Si bien la primera prueba o la primera forma o técnica de hacer una evaluación es la observación en aula, fuera de eso nos ayuda mucho usar cierto tipo de test o pruebas, ¿no? Para realmente especificar qué tipo de trastorno pueda tener o pueda eh, tener o prevenir, en este caso se puede prevenir al niño de alguna manera no pueda trastornos tener a la larga o estar a la larga afectar más, digamos, ¿no? En el aprendizaje. Pues, como primer inicio lo que se debe hacer es una entrevista con los padres y los profesores, ¿no? En la que se indague acerca de los antecedentes, ¿no? Antecedentes, saber patológicos, heredofamiliares de los niños, es decir,
que si bien el niño se le ha podido ver que tiene sí estos problemas, pero también ves si de alguna manera ha sido heredados o adquiridos, ¿no? Así como su historia de desempeño académico, cómo ha sido, digamos, su desempeño. Estamos viendo, si digamos un niño que estamos viendo que tiene problemas y está en primero de primaria, entonces podríamos ver si el niño ha si, asistido, ha estado en la etapa preescolar, kinder, y cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Así, entonces vemos y cómo es, y no solamente eso, también se debe ver cómo es la relación familiar con los padres, ¿no? Porque de esa, de alguna manera igual influye mucho la parte emocional, ¿no? También debe evaluarse el desarrollo motor, como decía, ¿no? ¿Cómo está el desarrollo motor? Que una proporción importante de los niños con TEA tiene además un trastorno de coordinación motora, como decía, que de alguna manera esto afecta en la parte de la escritura, ¿no? Ahora, hay pautas de intervención, ¿no? Una vez que, digamos, se ha hecho el diagnóstico, se ha usado determinadas pruebas y esas pruebas nos han dado un diagnóstico de que sí el niño tiene dislexia, entonces, ¿cómo hacemos la intervención? Debe ir en función a los aspectos detectados. Digamos, si ya he hecho he hecho la entrevista, he hecho ciertas pruebas, he usado ciertas pruebas o test para saber si el niño tiene, entonces, ¿qué hago? Para la lectura, por ejemplo, ¿no? Se debe trabajar en aspectos básicos como la enseñanza de la lectura, la cual debe centrarse en promover la conciencia fonológica, desarrollo del principio alfabético, inicio, sonido, letra, es decir, que el niño comprenda que el lenguaje oral está compuesto por sonidos individuales, porque muchas veces se confunde el sonido cuando prueba la B con la D, y es diferente, entonces ahí tiene que ser más específico la C con o la L con la Y, por ejemplo, ¿no? A veces, muchas veces lo confunden, decir llave o dicen llave, entonces ahí es donde tiene que haber una concordancia de la letra y el sonido correcto que se debe responder o se debe pronunciar, ¿no? Y que esos sonidos se les puede asignar una grafía, así como asociar cada elemento de la serie de fonemas con uno o más elementos de la serie de letras o grafías, ¿sí? Entonces se debe tener en cuenta tanto la letra y el sonido que deben ser correctos, ¿no? En la lectura que se le vaya a dar al niño. En cuanto a la discalculia con respecto a las matemáticas, se debe tomar en cuenta diferentes procesos como la percepción, discriminación tanto visual como auditiva, ¿no? Entonces, así como las habilidades visoespaciales, comprensión verbal, lectora, organización y planificación, ¿no? Desarrollo psicomotor, trabajar en el esquema corporal, coordenadas espaciales, ritmo, equilibrio, desarrollo cognitivo, más que todo la manipulación directa desde presentación gráfica, trabajar en el vocabulario matemático, no estimula la atención sostenida, así como la memoria, ¿no? Ejercicios pedagógicos como generar la noción de en ese caso se tienen que trabajar en la cantidad, en el tamaño, la forma, la posición, el orden, ¿no? El orden, el cálculo, la escritura mentalmente, tiene que ahí va escribiendo, va escribiendo, memorizando las letras, digo en este caso los números, las operaciones básicas, ¿no? Y se debe considerar la enseñanza en el uso de calculadoras también, ¿no? Que de alguna manera las calculadoras les va a ayudar mucho a mejorar, digamos, desde conocer los números y hacer las operaciones básicas, ¿no? Y es una forma para ayudar incluso actividades aritméticas en la vida cotidiana, que lo vamos a ver adelante, qué ejercicios se puede hacer, por ejemplo, fuera de que se va a hacer una intervención, ciertas actividades a nivel del hogar, por ejemplo, a nivel del hogar, a nivel de la escuela, ¿no? Y lo vamos a ver. La disgrafia. Respecto a la escritura, bueno, nos decía, sugiere un programa, en este caso de intervención, que incluya los aspectos de escritura específicos, aprender, por ejemplo, la caligrafía, ortografía, composición textual, entre otros, ¿no? Junto con la atención de las áreas cognitivas que se encuentren bajas y de conocer más que todo dicho aprendizaje. Aparte de eso, tal vez hacer ejercicios de memoria, percepción visual, atención, ¿no? Y otras actividades donde el niño pueda mejorar la parte de escritura, ¿sí? Pueden preparar la dislexia, más que todo puede haber una pauta o una intervención en aula, por ejemplo, ¿no?
Para la recuperación, en este caso, ¿no? Leer tal vez la palabra sin voz y después con voz en alta, aumentando paulatinamente la longitud de las palabras, ¿sí? Las letras, ¿no? En ese caso, para la recuperación de los procesos semánticos, comprensión lectora, extraer el significado, responder a pautas sobre el tema, la idea principal, describir tales concretos, asumir lo leído, ¿no? Forma oral, contar de la historia resumida, anticipar lo que se puede, lo que puede suceder, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer un significado, qué significa lo que se ha leído, interpretar lo que se ha leído, ¿no? Integrar en la memoria, facilitar textos cercanos a sus intereses, por ejemplo, ¿no? Más que todo, si estamos hablando de la etapa escolar, tal vez jugar ahí con figuras, colores, em, dependiendo qué cuentos, digamos, más que todo cuentos más que atraigan con imágenes, letras de diferente tamaño, letras, digamos, grandes, chiquitos, medianos, ¿no? Y vamos viendo los tamaños, de ahí de alguna manera van ir viendo, van a ir diferenciando, ¿no? Entonces, ir mejorando ese aspecto. Realizar inferencias, ¿no? Señalar acciones del texto, importantes para realizar conclusiones, anticipar lo que va a suceder, ¿no? Para mejorar la velocidad lectora, ¿no? Realizar más que todo búsquedas de palabras en un texto, leer frases incompletas y encontrar palabras mal escritas en un texto, por ejemplo, ¿sí? Para recuperar procesos de identificación de letras, copiar, dibujar, pintar, rotular letras, buscar letras dentro de palabras, ¿no? Entonces, ciertas actividades que les va a ayudar de alguna manera. Para la recuperación, digamos, del proceso escrito, leer en voz alta lo escrito y realizar una autocorrección en una viñeta o escribir, digamos, en un cuadro, ahí, ¿no? Todo lo que se va leyendo, ¿sí? Ahora, ¿qué actividades se puede hacer tal vez para mejorar la parte de la discalculia, por ejemplo? Y son esas actividades que se lo puede hacer en la vida cotidiana, en casa, en el colegio, dependiendo del momento que se pueda, ¿no? Por ejemplo, para saber o para contar o para mejorar, digamos, la forma de contar, ¿no? En este caso, poner la mesa, ¿no? Poner la mesa, dejar que el niño reparta los platos cubiertos para reforzar la noción de cosas van a cada uno, cuántos cubiertos tiene que poner, cuántos platos, cuántos somos, cuántos vendremos hoy a comer, digamos así. Es una charla que va ahí haciendo y el niño va aprendiendo, ¿no? En los números, la cantidad, en este caso, ahí va aprendiendo la cantidad. El otro, contar autos. Cuando se haga un trayecto de un auto o minibús, se puede jugar a contar cuántos autos en un determinado color, de colores incluso, se encuentra el trayecto y ahí va formando. Ay, cuántos autos de tal color, así vas recordando los números y va memorizando los números, ¿no? La capacidad de memoria, ¿no? Se va viendo. Buscar números al pasear, por ejemplo. Y mientras das un paseo, digamos, en ese caso se da con el niño, el paseo se va viendo, hay números, matrículas de coche, números de las puertas, de carteles, precios, tal vez. A veces hay, digamos, tiendas que tienen sus precios afuera y ahí se van memorizando los números. De alguna manera va a ayudar a que el niño pueda ver los números y cómo va escrito también los números, ¿sí? Ayudar en la cocina y hacer compras, por ejemplo, es una forma también. A cocina se puede pedir al niño que ayude contando algunos ingredientes como frutas, verduras y otros elementos, ¿sí? Ahora, en la disgrafia es, como decía, más que todo en ese tipo de trastorno específico, es un problema a nivel de coordinación motora fina. Por lo tanto, se va a hacer ejercicios a nivel con las manos, como dice aquí, lanzamiento, ¿no? Que consiste en enseñar al niño la coordinación del movimiento de brazo, antebrazo y mano, ¿no? Que va practicando de piedras livianas, de forma de que puedes rebotar y así va lanzando. Desarrolla toda la psicomotricidad en este caso del brazo. Malabares consiste en hacer actividades empezando con dos pelotas medianas, grandes, aumentando la dificultad y cantidad con el tiempo, ¿no? Y ahí va haciendo ejercicios más que todo el control del impulso, la fuerza dinámica de las muñecas, ¿sí? El teatro de dedos consiste más que todo en crear historias inventadas, no sé, utilizando los dedos de cada mano como muñecos. Eso sí, más que todo comúnmente se llama títeres, ¿no? Que van vestidos, de darles, de presentar personas, animales, dependiendo qué actividad se puede hacer.
Permite también agilizar el movimiento de los dedos, identificar mejor cada dedo, lo cual de alguna manera esto le va a ayudar en la forma, en la escritura, ¿no? Cómo manejar el lápiz, por ejemplo, y va a ir escribiendo y mejorando, ¿no? La escritura, ya sea la escritura de las palabras, letras y números, ¿no? Y la otra actividad que es, como dice acá, el baloncesto, que es más que todo debemos a tirar a la canasta, ¿no? Que ya sea una canasta de juguete, como encestar en la papelera, evitando la dificultad en el tiempo, permite calcular la distancia y el impulso, ¿sí? Entonces son esas actividades que de alguna manera va a ayudar en la parte de la coordinación de movimientos, más que todo de las manos, el brazo, ¿sí? Bien, entonces enseguida vamos a ver un pequeño. Trastorno específico del aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje forma parte del grupo de los trastornos del neurodesarrollo de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, DSM-5. A diferencia de la versión anterior, en donde se trataban por separado los trastornos de la lectura, la escritura y el cálculo, en el DSM-5 están todos contemplados en la categoría de trastorno específico del aprendizaje. En el DSM-5 se puntualiza que las personas que tienen dicho trastorno presentan dificultades persistentes a lo largo de la vida para aprender actitudes académicas. Estas dificultades surgen durante los años escolares, las cuales no pueden ser explicadas por una pedagogía, por una capacidad intelectual deficiente o por deficiencias sensoriales, sean auditivas o visuales. Además, un niño puede presentar el trastorno sin tener antecedentes patológicos en su historia de vida, ya sea enfermedades neurológicas o genéticas. Gran parte de los niños que presentan el trastorno específico del aprendizaje en la etapa escolar tienen inteligencia normal o normal baja y su coeficiente intelectual es superior a 70. De acuerdo con el DSM-5, el trastorno específico de aprendizaje es una alteración del neurodesarrollo con un origen biológico. Es un trastorno que se caracteriza por presentar dificultades en el aprendizaje desde las primeras etapas del desarrollo y constituye una buena parte de las patologías que afectan a los niños en edad escolar, con cifras de prevalencia establecidas a nivel mundial del 5 al 15% en niños de edad escolar y del 4% aproximadamente en adultos. Asimismo, origen de disfunciones personales para el propio niño, pero también para la familia, la escuela y la sociedad. Esta clasificación presenta tres grandes grupos de síntomas: la dificultad en la lectura, dificultad en la expresión escrita y dificultad en las matemáticas. De forma general, los criterios para todos los tipos de dificultad, sea de la lectura, expresión escrita y matemáticas, para que un niño sea diagnosticado con un trastorno específico en el aprendizaje, deben considerarse las siguientes características.
momento, las dificultades en el aprendizaje deben de haber estado presentes por lo menos durante 6 meses. Además, las dificultades académicas manifiestas deben de estar por muy debajo de lo esperado para su edad. En términos estadísticos, del percentil 30 para abajo. Estas dificultades de aprendizaje se van a notar en la edad escolar y no pueden explicarse por discapacidad intelectual, sensoriales, ya sean visuales o auditivos, sin corregir, otras condiciones psicológicas y ontológicas, problemas de lenguaje o estrategias pedagógicas inadecuadas. Ahora bien, ya enmarcando las características de los criterios diagnósticos del trastorno específico del aprendizaje, es necesario especificar las dificultades que se pueden presentar en cada dominio, es decir, en la expresión escrita y en las matemáticas. Va a haber dificultades en la precisión de la lectura de palabras, para la velocidad o fluidez de la lectura y finalmente para la comprensión de esta. En la expresión escrita habrá dificultades en la corrección ortográfica, la corrección gramatical y de la puntuación y de la claridad y organización de la expresión escrita. En las matemáticas habrá dificultad en el sentido de los números para memorizar y recuperar datos aritméticos, cálculo correcto o fluido y finalmente el razonamiento matemático correcto. Estas dificultades se pueden presentar de forma individual o en conjunto. Vamos a dar un ejemplo. En las dificultades de la lectura podemos encontrar a un niño que es lento, es decir, lo que está afectado es la velocidad. Sin embargo, a pesar de que su lectura es lenta, es preciso. O bien, por el contrario, un niño que lee rápido, pero su lectura es imprecisa, caracterizada por fallas de omisión y sustitución de letras, por ejemplo, que además repercutirá en su comprensión. Estas fallas pueden deberse a una variedad de características neuropsicológicas que presentan los niños que padecen el trastorno. Finalmente, ya cuando se hayan determinado los criterios generales, identificando el dominio en donde se está la dificultad, se especifica la gravedad actual. Está leve, moderado y grave. Cuando hablamos de un nivel leve, es que se muestran solo algunas dificultades y estas pueden compensarse o funcionar bien cuando se recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Cuando está el trastorno en nivel moderado, las dificultades son más notorias. El niño va a requerir de periodos de enseñanza intensiva y especializada en la edad escolar. Puede que requiera de alguna adaptación en alguno de los contextos en el que se desenvuelve. Cuando estamos hablando de un nivel grave, se nota una afectación en varias áreas académicas, además de que las posibilidades para aprender, aún con una enseñanza intensiva y especializada, serán pocas. Es posible que aún teniendo adecuaciones en su contexto, sus dificultades persistan. El trastorno específico del aprendizaje con frecuencia presenta comorbilidad con otros trastornos. Más del 50% de personas con el trastorno específico
del aprendizaje presentan trastornos comórbidos, entendidos como otros trastornos del neurodesarrollo y trastornos de ansiedad. Ello implica que al presentar simultáneamente los criterios diagnósticos de cada uno de los trastornos adicionales, pueden enmascarar los síntomas de un trastorno específico del aprendizaje, confundiendo los procesos diagnósticos y terapéuticos de estos cuadros clínicos. Por ejemplo, las tasas de comorbilidad con el trastorno específico por déficit o trastorno por déficit de atención e hiperactividad presenta un porcentaje del 20 al 25%, con un trastorno negativista desafiante del 35%, con trastornos de ansiedad del 25%. La presencia de trastornos comórbidos debe explorarse sistemáticamente bajo una evaluación desarrollada, ya que la secuencia de aparición de la clínica correspondiente al trastorno específico del aprendizaje y el trastorno concurrente es importante. ¿Por qué? Porque si las dificultades típicas de las aptitudes académicas se presentan después de la sintomatología propia del cuadro comórbido, aumentará la posibilidad de que éstas constituyan una extensión del trastorno primario. Entonces, recuerda, el trastorno específico del aprendizaje es un trastorno de origen neurobiológico, lo que implica que el niño o niña que lo padece requiere apoyo consistente a lo largo de su desarrollo, y esto no significa que su capacidad intelectual sea por debajo de lo normal. Bien, hasta acá tal vez es alguna pregunta tuvieran, alguna duda, de acuerdo a lo que hemos podido ver, ¿no? Entonces, si se ha podido ver, son tres trastornos que se llaman o están denominados trastornos específicos del aprendizaje. Tal vez si se ha quedado alguna duda, las preguntas, dudas o sugerencias, por favor. Bueno, como no hay Hola, preguntas, sí, tengo una consulta sí, ¿cómo está? Bueno, buenas noches, licenciada. Yo quería consultarle respecto a las pruebas de dislexia para niños en edad. ¿Habría pruebas para dislexia para niños en edad preescolar, digamos, de 4 a 6 años? ¿O estandarizados, digamos, por rangos de edad? Eso quería tal vez preguntarle, eso era mi duda. Si hay pruebas para distinto rango etario, digamos, ¿no? sí, Eso era mi pregunta. sí, como yo había dicho en primera instancia, de que sí, al finalizar en este caso la última unidad, vamos a, o voy a presentar, o voy a mostrar justamente para medir dislexia, para medir disgrafia, discalculia y los otros trastornos que vamos a ver, en este caso TDAH, vamos a ver autismo, espectro autista, entonces todo eso lo vamos a ver al finalizar, es decir, la última unidad. Sí, eso lo vamos a ver, porque es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué instrumentos voy a manejar para medir, para hacer una medición, un diagnóstico certero de que realmente mi estudiante sí tiene ese trastorno? Entonces eso lo vamos a ver, como decía, al final, ¿no? La última unidad de este módulo. Muchas gracias, Miss. Sí. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Oh,
Dicen buenas noches. Yo tengo una consulta, ¿no? Yo estoy trabajando con primer año de escolaridad con los niños ya de 6 7 años. En todo este tiempo he visto, digamos, a los muchachos de que al manejar el ujo, el pegamento ujo, van comiendo. Entonces, eso me sorprendió porque ya con los años de experiencia que tengo, nunca lo había visto, o será que no lo tomaba en cuenta, me pregunto, ¿no? Entonces, va llevando todo, el ojo se lo comen, el lápiz anda mordiendo, los cuadernos van rascando los forros, no sé si eso es un trastorno de ansiedad, es un poquito, quisiera aclarar, quisiera que me aclare, Lice, qué es lo que puedo hacer o a dónde debo enviar para su diagnóstico, licenciada. Quisiera que esa dudita me pueda ayudar para comprenderlo mejor a los muchachos. Bien, como me decía, ¿no? Van rascando, van comiendo, entonces posiblemente pueda ser un trastorno de ansiedad, pero eso lo tiene que ver un especialista. En ese caso, sobre todo, el especialista tendría que llevar otra vez a un psicólogo, dependiendo, ¿cuántos niños se ha podido ver que hace ese tipo de actos? Hola, hola. Licen, va a disculpar, no le escuché nada, creo que tengo mala cobertura, que toda la tarde no pude Sí. oír al 100%. Ya. Sí, no, como le decía, ¿cuántos niños son los que hacen ese tipo de actos? Así que se lo comen, rayan su cuaderno o comen, como usted me decía, ¿cuántos niños hacen eso? Bueno, tengo 2 niños y 3 niñas, ¿no? Que andan y yo les veo, no sé cómo, de qué manera puedo apoyarlos. Eso es lo que me preocupa, Licen. Ya, posiblemente la cuestión es que no creo que los 5 niños sufran de trastorno de ansiedad. Posiblemente hay uno sí. Entonces la cuestión ahorita es ver quién es el que empieza. Uno es posiblemente el que empieza a hacer ese tipo de cosas y los otros le siguen. Pero hay que ver, hay que diferenciar cuál de los niños puede sufrir. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo sí que sí tendría que ser derivado, digamos, a un psicólogo, ¿no? Para que le pueda hacer la valoración, el diagnóstico, para realmente ver si tiene eso, o solamente lo hacen por favor, porque puede ser que sí uno y los otros niños hagan lo que el niño hace, porque bueno, le pueden imitar, puede ser como un juego, digamos, ¿no? Para descartar eso. Hay que ver o identificar realmente cuál niño es el que realmente hace y quién le sigue, ¿no? Eso habría que diferenciar. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, Licen, a ver, esta semana me voy a tomar tiempito para hacer el seguimiento, licenciada. Gracias. Está bien, cualquier cosa me consulta personalmente. Ya, alguien me decía que facilite el test. En este caso, no es un test el DSM-5, es un texto, es un manual de diagnóstico de trastornos mentales, ¿no? Obviamente ese texto los voy a facilitar, no se preocupen, eso lo voy a facilitar, lo voy a subir a la plataforma como un material complementario, ¿sí? Si bien más que todo es de uso más psicológico, no se preocupen, eso lo voy a hacer. Es más que todo, es un manual donde hay diferentes trastornos, más que todo mentales, y está ahí este tipo de trastornos que es relacionado con el específico del aprendizaje, está ahí. ¿Por qué, digamos, está catalogado, digamos, en este manual? Porque de alguna manera, como han podido ver, es un trastorno que o su causa es más que todo biológico, y se ha visto ahí, ¿no? A nivel cerebral. Por eso es que se lo ha incluido ese trastorno a ese manual, ¿sí? Entonces, como habíamos visto, ¿no? Y se ha visto en el video incluso que hay
como olvidar, decía que se puede ver otro tipo de trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, incluso desafiante. Entonces, esos trastornos se encuentran en este momento. Por eso se veía que de alguna manera se puede dar tal vez esos tipos, un niño que tenga, por ejemplo, dislexia y aparte puede también tener TDAH o puede tener también trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, por eso esto se les va a facilitar este manual. No, no se preocupe. ¿Ok? Tal vez alguna otra pregunta, alguna otra duda. Buenas noches, dicen. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Quería hacerle una consulta. ¿Ya? La mayoría de los niños ah, que se iban viendo están mucho tiempo frente a pantallas de celular, tablets y demás, de televisión, desde bien corta edad. Y los papás, en algunos de los casos, me han traído con el diagnóstico de dislexia. O sea, esta causa de todo es neurológico, caso Ah, para o producir la dislexia. sí, Alguno de esos casos. un favor, licenciada Ivette, no le escucho. Hay una interferencia, no le escucho, no le puedo escuchar bien. No sé si está mal alguna su audio. No se escucha bien, perdón. Buenas noches, Lizeth. Ahora sí me escucho. Ahora sí, perfecto. Hace rato había una interferencia. Sí. Le preguntaba, ¿el exceso de uso de pantallas de los pequeños, digamos, desde temprana edad, influye en estos trastornos? O sea, que pueda causar que tengan estos trastornos, porque hay papás que me traen y me dicen, le lleva a tal lugar y me han dicho que tiene dislexia y todo eso. Entonces, por eso la pregunta, si influye para que ellos puedan tener alguno de estos tipos de trastornos. Ok, si influye, ¿qué me dijo? Si es que el uso de pantalla excesivo desde temprana edad, digamos, puede ser causante para que luego a futuro tengan dislexia o disgrafia o discalculia. Pantalla. No, no es una diferencia. Puede ser un problema, si le han dicho que es dislexia, pero ¿por qué, digamos? ¿Qué síntomas le han dado o qué diagnóstico le han dado para que diga dislexia? El uso de la pantalla, lo que sí puede afectar es a nivel orgánico, más que todo de la vista. Habíamos dicho, no había mostrado que algunas veces confundimos que no puede leer bien o que no puede pronunciar o no identifica las letras. No necesariamente puede ser por problema que tenga, sí puede ser por problema visual. Eso sí afecta y eso podemos confundir, pero no afecta en ningún momento el uso de la pantalla excesiva. Más que todo es más que Mm. orgánico. Ya, y me dicen una consultita más. Ujú. Hay un caso de un pequeño igual que está en el colegio que me dice la mamá, hasta los 6, 7 años mi hijito ya podía leer, escribir todos. Ahora ya tiene 9 años, pero no puede ni escribir ni leer las letras ni los números. Entonces, ¿se puede un niño, digamos, que ya sabía olvidar y ahora catalogar lo que tenga alguno de estos problemas? ¿O es que es a causa de otro? Eh, puede pasar eso de que no necesariamente puede que tenga o que tenga dislexia, puede que sí que tenga algún otro trastorno de aprendizaje, puede pero ser a nivel de la memoria, ¿no? Posiblemente, si bien dice la mamá, sí, cuando era más pequeño escribía bien y ahora no. Puede ser uno a nivel de memoria, pero no necesariamente se pueda que sea un trastorno. Puede que esté iniciando otro tipo de problemas, tal vez es la memoria, o tal vez problema neurológico, ¿no? Cerebral. Eso ya tendría que tener más, digamos, hacer no sé, un apoyo, tendría que llevarlo, digamos, a un especialista. En este caso, sí es la memoria. Por ejemplo, eh, ver, digamos, hacer realmente si es la memoria, hacer que lea y se recuerde o identifique para ver realmente si es la memoria, pero no necesariamente puede que se dé ese trastorno, como decía. Este tipo de trastorno se da a nivel inicial, cuando están entrando a primaria, se puede detectar ahí, pero no después. Puede darse otro tipo de trastorno, ¿no? Que no necesariamente es ese tipo, no puede ser memoria, atención, dependiendo o tal vez se está detectando otro tipo de trastorno, pero no necesariamente la dislexia. Gracias, Liz. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está? Usted nos indica de que a temprana edad se puede detectar y puede llegar a tener cura, ¿no? Ujú. Pero en caso que un niño no se le haya detectado, ¿qué procedimientos o cómo se le puede colaborar? Ya sea si los papás se niegan a aceptar ya la, lo que el niño tenga, puede ser dislexia, discalculia, disgrafia. Ujú. En el aprendizaje, obviamente, como usted indica, se presentan los trastornos, presentan las dificultades. Y si los padres no apoyan, no hacen el seguimiento y no hay la ayuda que el niño necesita, ¿cómo se puede ayudar externamente al niño para que pueda él superar, asimilar y pueda salir adelante? Por favor, gracias. Ya. Ya, para empezar, ya tenemos, digamos, sí hemos hecho diagnósticos, se ha visto de que el niño tiene dislexia y todo eso, y según, sí, por lo general los papás no van a aceptar, van a decir, no, mi hijo no, está bien. Entonces, queda a nosotros, bueno, como en este caso profesores, profesionales, es apoyarle de alguna manera. Si hemos detectado, por ejemplo, que el niño tiene 8 años, 9 años, y recién se le ha podido decir que sí tiene dislexia, pero que todavía se le puede apoyar. Ya había dado algunas pautas, ¿no? Cómo apoyar en ciertas áreas, en la lectura, por ejemplo, sí se le puede apoyar. Obviamente no va a ser rápido tal vez el mejoramiento, pero sí va a ser lento, pero de alguna manera va a ir mejorando. Pero no tenemos el apoyo de los papás, pero sí parte de nosotros, pero no siempre, ¿no? Yo pienso que en la familia será el papá o la mamá, uno de los dos siempre va a acceder y va a hacer que el apoyo, de alguna manera convencer a los papás o a la mamá, en ese caso, porque no siempre a veces el papá es el que, digamos, es más es ahí, dice, no, que mi hijo no tiene, y más la mamá, de alguna manera, se le puede, digamos, decir, persuadir, decir, ¿no? Que su hijo sí está mal, pero sí se le puede ayudar. Y eso sí se puede hacer de esa manera, apoyar y decir, ¿no? De que su hijo, si no va a mejorar, entonces, lamentablemente no va a poder, digamos, aprobar lo que es en la escuela, se va a ir aplazando, porque muchas veces eso pasa, no van reprobando, y es por esos problemas que tienen muchas veces los papás culpa nada que mi hijo es un flojo y no es así, no es verdad, es porque puede que tenga ese tipo de problema. Fuera de que eso, digamos, podemos persuadir a la mamá y apoyar, y aparte de que como educadores debemos apoyar de esa manera, y al niño, ¿no? Decirle, bueno, yo te voy a apoyar y quiero que tú mejores. La parte emocional también es muy importante, ¿no? En este aspecto. Entonces, tal vez no solo los papás, tal vez hay algún familiar o el profesor mismo, ¿no? Tratar de que el niño mejore, de que sobresalga, ¿no? De este problema, ¿no? Que a la larga sí se va a poder mejorar, pero va a ser más lento. Si es que no se ha podido detectar a una temprana edad, como decía, los primeros años, estamos hablando de 6, 7 años, 5 años, donde si se detecta eso, sí va a mejorar de manera y va a ser más fácil el aprendizaje en los cursos superiores. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, no habiendo más, tal vez alguna otra pregunta, indicarles que ya no se olviden en realizar las actividades, por favor, porque se da un tiempo, ¿no? Una semana para que puedan realizar las actividades. Ahora, las evaluaciones, por ejemplo, está, digamos, puesto 3 días o 4 días antes, no es que a la misma fecha que pongo las tareas o foros están a la misma, por si acaso. Entonces, eso no se olviden. Si tienen alguna dificultad, no duden en comunicarse al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp personal para que les pueda también facilitar. Como les decía, muchos no han podido por tiempo o por problemas del internet entrar, digamos, a la plataforma, entonces se les puede facilitar o habilitar de alguna manera de nuevo si no han entregado a tiempo las actividades, ¿no? Eh, Hoy ya se ha hecho, vuelvo a repetir, la unidad 4, que es hasta el próximo domingo, y después ya se va a subir las actividades, en este caso del segundo módulo que pasaron con el licenciado Enrique Quiroz, ¿no? Entonces, por favor, no se acumulen tareas, porque al final uno se acumula y no va a poder cumplir con la tarea. Entonces, me despido hasta la próxima clase.
esperando que esta clase haya sido de gran ayuda para ustedes y hayan podido conocer algo más, ¿no?, de ese tema, que son los trastornos de aprendizaje. Que tengan un resto de jornada, un descanso separador y nos vemos la próxima clase. Gracias, licenciada. Igualmente para su persona, Licen, estaba muy productivo la clase. Hasta pronto, Licen. Hasta luego. Video donde igual va a dar una explicación más que todo de este tipo de